Buenas noches, martes 17 de marzo del año 2015, programa 42 del año, el 2180 del ciclo. Voy a conversar con la licenciada Laura Müller, que es la rectora de la UPSA, y con el arquitecto Víctor Hugo Limpia, que es un poquito el hacedor de la historia de la UPSA. Pero yo no voy a hablar primero, vamos a hablar del libro después. Yo quiero que me cuenten qué es cumplir 30 años de, como ustedes dicen, de la primera universidad que nace con un propósito no fundacional, perdón, no confesional. Es decir, normalmente las universidades o son de la iglesia, o son del Opus, o son de una determinada corriente política. La visión de la UPSA es completamente diferente. Formar profesionales para el medio, encaminados, por supuesto, a la parte económica, a la parte laboral, a la parte empresarial. ¿Es así? Exactamente. Carlos, bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en su programa. La UPSA nació hace 30 años y, como usted bien lo dice, pertenece a una segunda generación de universidades privadas que se da en el mundo. La primera generación de universidades privadas a nivel mundial nacen como confesionales de una iglesia. Sí. La segunda generación pertenecen a un sector muy particular, que es el sector empresarial, pero como sector, no como personas. Y la tercera generación de universidades privadas, que viene a ser la más reciente, a partir de los años 2000, es el tipo de universidades con fines de lucro que pertenece a un empresario o un grupo de empresarios que desea invertir en educación. UPSA no tiene fines de lucro. En el caso de la UPSA, que somos de la segunda generación de universidades, las que nacieron en la década de los 80, somos una fundación sin fines de lucro. Esa es una característica muy particular de nuestra institución, pues hace que todos los recursos, todo lo que genera nuestra institución, se reinvierta en la propia institución. Por otro lado, el ser una fundación sin fines de lucro nos hace pertenecer no a una persona ni a un grupo de personas, sino a un sector muy importante de la sociedad, que es el sector empresarial. Además, en el caso de Santa Cruz, perdón, de la Corte, Lauren, en el campo de Santa Cruz viene con una institución que nace con el siglo XX. ¿Verdad? Que exactamente, es la CAINCO. A nosotros nos creó en el año 1984 la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo. La década de los 80 y particularmente los primeros años de esa década fueron años muy difíciles para el país en términos económicos, políticos, UDP, sociales. Las universidades no escapaban a la situación tan difícil que existía en ese momento. Me refiero a las universidades públicas. Los empresarios se veían obligados a enviar a sus hijos al exterior o buscar profesionales formados en el exterior que tenían poco conocimiento de la realidad nacional. Parece mentira eso, pero influye, ¿no? El irse a estudiar afuera mucho tiempo como que lo desfasa de lo que está pasando en lo local. Exactamente, y ahí fue donde en el seno de la Cámara de Industria y Comercio surgió la idea de crear una universidad que formara profesionales que contribuyeran al sector productivo y empresarial. En ese sentido, todos los programas que tiene nuestra universidad, que en la actualidad ya son 22 a nivel de pregrado, 5 maestrías, más de 20 entre diplomados y postítulos y un sinnúmero de programas de educación continua, están orientados precisamente al sector empresarial, al sector productivo, al sector industrial, al sector de los servicios. ¿Con cuántas carreras nacen? Nacimos con 4 carreras. Estamos hablando de la carrera de Administración de Empresas, la carrera de Ingeniería de Sistemas, la carrera de Comunicación Social. De Sistemas. Sí, era la primera prácticamente que se abría en esa línea, la carrera de Comunicación Social y la carrera de Arquitectura. Posteriormente se abriría la carrera de Derecho y se abrirían 18 más, tenemos 22 carreras actualmente. Algo muy interesante de la creación de la UPSA, Carlos, es de que
como bien decía la rectora, nace en un momento muy difícil, un momento de más profunda crisis económica que ha vivido este país en toda su historia. Una crisis muy dura, en donde cualquier cosa podría pensarse menos crear instituciones, ¿no? Y realmente la CAINCO mostró esa visión, ese espíritu de enfrentar la realidad caótica y triste que vivíamos y tratar de resolverlo planteando una institución sin fines de lucro, que desde el inicio tuvo condiciones muy interesantes, que creo que han sido importantes para consolidar nuestra universidad. En primer lugar, se trata, como bien lo decía, de una universidad empresarial, con una visión de desarrollo, de producción, y eso ya marcaba una diferencia significativa con todo lo que existía hasta entonces. El otro elemento importante es que se trata de una fundación sin fines de lucro, con lo cual se generan condiciones para que pueda crecer en el tiempo como lo ha hecho hasta ahora. Pero hay otros dos elementos muy interesantes. Primero, cuando nacimos teníamos miles de cruceños y bolivianos estudiando afuera. En el Banco Central había una lista de 4.200 estudiantes cruceños estudiando en Brasil, porque eran las personas a las que había que darle dólares al precio diferenciado, porque era lo que... Entonces, es una cantidad muy grande para la Santa Cruz de hace 30 y tantos años. Solo Santa Cruz. Entonces, eso marca una necesidad importante para la UPSA. Teníamos que competir con universidades de afuera. Teníamos que nacer con una visión internacional. Claro, mirá el espíritu ese, ¿no? Claro. Sin plata, sin recursos, con la crisis tremenda que vivíamos, y buscar una universidad internacional. A salir a comprar dólares en la mañana porque en la tarde costaba más. Así es. ¿No es cierto? Para mantener esto. Y ese factor de internacionalización y de competencia con lo internacional también fue importante, porque nos obligó desde muy temprano a buscar la excelencia a nivel internacional. Por eso fuimos la primera universidad de Bolivia en ser acreditada internacionalmente a mitad de la década del 90. Y hemos sido la universidad más agresiva en términos de internacionalización en el país en los últimos años. Somos la universidad que más programas internacionales de intercambio, de investigación tiene en el país actualmente, consecuencia de eso. Y el otro factor clave, el cuarto, tiene que ver con algo que es importante en cualquier tipo de organización que aspira a la calidad, y es el tener un mecanismo de control independiente. ¿A qué me refiero? Como la Cámara de Industria y Comercio crea la universidad, la Cámara de Industria y Comercio es la que define quiénes son los miembros del directorio de la Fundación UPSA. Ese directorio está compuesto por empresarios y gente vinculada al sector empresarial y productivo de Santa Cruz. Nosotros, quienes trabajamos en la UPSA, estamos obligados a rendir cuentas a ese directorio en términos de lo que producimos desde el punto de vista institucional, que son profesionales, investigación, extensión. Por lo tanto, estamos sometidos a un escrutinio permanente y sistemático, independiente de nosotros, que nos motiva y al mismo tiempo nos retroalimenta también en forma permanente para lograr esos niveles de excelencia internacional que son parte de la aspiración inicial fundacional de la universidad. Entonces, estos ¿Y en factores, el ámbito de la enseñanza también hay observadores de afuera, por lo menos? Bueno, es que en el ámbito de la enseñanza tenemos los estándares internacionales, los sistemas de acreditación. Todo sistema de acreditación internacional, sea general, y hay que renovar la acreditación. Claro, y viene gente de afuera, de distintas universidades, te visitan, evalúa qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y en función de estándares internacionales te certifica o no te certifica. Hacer una carrera nueva, crear una carrera nueva, implica un montón de esfuerzos, y ahí se trae gente de afuera para echarla a andar, para organizarla, para estructurarla, o ya lo podemos hacer aquí todo. En realidad, yo creo que utilizamos distintos métodos, ¿ya? Hay carreras en las cuales tenemos ya la experiencia, tenemos los profesionales y formamos un equipo dentro de la universidad que indudablemente trabaja con expertos internacionales y trabaja también haciendo benchmarking, es decir, mirando qué están haciendo las universidades prestigiosas que tienen éxito, que tienen reconocimiento en esas carreras, qué están haciendo con sus procesos de formación de profesionales en esas áreas. Entonces trabajamos mirando hacia afuera, observando lo que están haciendo
trabajando con nuestros equipos de expertos, involucrando en ese equipo a gente del gremio, es decir, a profesionales, además de académicos, e involucrando también al empresariado. Porque finalmente nuestro estudiante tiene que ir a trabajar y atender a los requerimientos y a las necesidades del sector empresarial. Entonces no podemos nosotros crear una carrera únicamente bajo la óptica de la propia universidad. Y por otro lado también O sea, ustedes preparan y producen un profesional de acuerdo a los requerimientos del medio. Pero sin pero sin olvidarnos de la proyección internacional de ese profesional, ¿no? Porque nuestro profesional debe estar capacitado para trabajar en Santa Cruz, en cualquier parte de Bolivia y en cualquier parte del mundo, ¿ya? Cuando Víctor Hugo cuenta la historia de la universidad, pareciera que fue una historia sin tropiezos y que desde un principio una visionaria idea se fue plasmando, fue creciendo y fue desarrollándose maravillosamente. Sí, hemos tenido un crecimiento y yo creo que un desarrollo que superó las expectativas de quienes tuvieron la visionaria idea de crear la universidad, pero fueron comienzos muy difíciles. Comienzos difíciles en el ámbito social, en el ámbito legal, nos costó obtener el reconocimiento de la universidad. Fueron también comienzos difíciles en términos hasta económicos. La Cámara de Industria y Comercio durante los primeros 8 años de la universidad apoyó la sustentabilidad, apoyó nuestros costos operativos. No hubiéramos podido sobrevivir si no hubiéramos tenido el apoyo de la CAINCO. ¿Cómo hacen para romper la desconfianza del medio? Que también es un tema que hay que decirlo. Es decir, hay una universidad nueva, tengo la posibilidad de sacarlo a mi hijo, lo saco afuera o lo mando a la Católica en La Paz, por decir, si tengo las posibilidades de hacerlo. Y como que esperemos, démosle un tiempito a ver a ver si sobrevive, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, yo creo que eso tuvo mucho que ver con la credibilidad y con el prestigio de la Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz. Claro, mucho el hecho de que sea la Cámara la que creó esta universidad hizo que en un primer momento, para 4 carreras, tuviéramos 119 estudiantes. Estamos hablando de un promedio de casi 30 estudiantes por carrera, cosa que no es poco para algo que se abre por primera vez y sin ningún antecedente por atrás, excepto, por supuesto, la institución, el prestigio de la institución que nos estaba creando. La UPSA desde un principio se planteó, y como mandato de la CAINCO, que lo primero en la institución iba a ser la exigencia académica. ¿Ya? Lo académico iba a estar por encima de cualquier aspecto administrativo. Entonces, en ese sentido, la UPSA, desde que inició actividades, ya se hizo reconocer por la calidad de los profesores. Teníamos un plantel espectacular de profesores. Debemos decir que nos trajimos a los mejores profesores de la universidad pública para hacer el cuerpo docente. ¿Ya? En algunas carreras, ¿no? Porque había otras que no había arquitectura, por ejemplo. Pero trajimos profesionales que sean muy reconocidos en cada una de nuestras carreras y que tuvieran un respeto en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial. Eso fue primordial. El otro tema es que rápidamente nos hicimos conocer por la exigencia que había en la universidad. El estudiante que ingresaba a la UPSA sabía, cosa que se ha mantenido en el tiempo. El estudiante que ingresa a la UPSA sabe que tiene que entra a estudiar, ¿no? Y en el poco tiempo que pasó y cuando tuvimos... Perdón, por eso es que ustedes, sus cargas horarias son tan fuertes y de asistencia casi permanente. Así es, la política de asistencia obligatoria a clases es una política con la que nació la universidad y que se mantiene en los 30 años y que no pensamos cambiar. No pensamos cambiar. Y el otro tema es que la nuestra es una universidad a dedicación exclusiva. El estudiante que ingresa a la UPSA sabe que por lo menos hasta un 7º semestre no puede trabajar. Tiene que dedicarse exclusivamente a estudiar. Y no solo a estudiar, cuando hablo de dedicarse a estudiar, en realidad no digo clases, dedicarse a hacer vida universitaria.
porque tiene que participar en congresos, tiene que participar en actividades extracurriculares, en actividades de responsabilidad social, tiene que hacer pasantías profesionales, tiene que involucrarse en una serie de actividades que tiene la universidad y que es lo que hace a la formación integral de un estudiante. Las pasantías son importantes, Víctor Hugo. Sí, la universidad cuando nace por esa necesidad de vinculación con el medio, establece pasantías profesionales obligatorias para el estudiante. Al mismo tiempo que la vinculación empresarial es otro factor muy, muy importante. Hay universidades que aspiran a vincularse con el sector empresarial, productivo, industrial. Nosotros nacemos con él. Entonces nuestro estudiante tiene desde el inicio una vinculación mucho más abierta, flexible a su elección para poder desarrollar su práctica profesional. Con los años fuimos incorporando un otro concepto complementario, que es el concepto de la pasantía social, en donde el estudiante tiene además la posibilidad, y en realidad es obligatorio, el desarrollar actividades en beneficio de la comunidad. Entonces nosotros tenemos unas pasantías social y una pasantía profesional. Con ello vinculamos al joven estudiante. El joven tiene que haber pasado por los dos para graduarse. Y eso además convierte a nuestro estudiante en una persona vinculada al medio desde el punto de vista social y también vinculada con el sector productivo. Y de esa manera aseguramos que cuando haga su proyecto de grado y en el marco de lo que significa cada diseño curricular, su formación sea una formación integral que le facilite su ingreso en el mercado laboral y además en el universo social institucional de la comunidad, ¿no? Hablando de la formación, los profesores hoy tienen que tener una maestría o tienen que tener posgrados para poder ser profesores. En general, todos nuestros profesores tienen un posgrado. Si no tuvieran, no pueden ser profesores. Mínimamente tienen que tener un diplomado para poder ejercer la docencia en el pregrado. Estamos ya cercanos al 50% de nuestros docentes con nivel de maestría y estamos elevando el porcentaje de docentes con nivel de doctorado. En el último plan estratégico, la universidad se ha fijado precisamente en los próximos 4 años llegar por lo menos a un 60-70% de docentes con maestría y superar el 10% de nuestros docentes con niveles de posgrado. Y para ello la universidad está destinando recursos para la formación de nuestros docentes en esos niveles de formación. ¿Los hacen acá mismo o pueden salir afuera? Los hacen aquí en su gran mayoría, pero también estamos promocionando y apoyando a que nuestros docentes puedan irse al exterior. Tienen este asunto del intercambio, de la posibilidad de que tanto estudiantes como profesores puedan salir por un tiempo y luego volver, en el caso de los estudiantes, incluso sin haberse profesionalizado todavía, si no me equivoco. Exacto. Sí, en realidad la internacionalización para la universidad ha significado justamente el incrementar esas posibilidades para nuestros estudiantes y también paralelamente a nuestros docentes. El poder para un estudiante desarrollar un semestre o 2 semestres en una universidad europea, norteamericana o latinoamericana, en este momento es una posibilidad prácticamente cotidiana. En la universidad hemos creado un departamento de actividades internacionales, tenemos varios estudiantes en este momento haciendo pasantías en Italia, Francia, Bélgica, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia. O sea, hay una actividad creciente en términos de este relacionamiento internacional. Y también vienen estudiantes de esos países a nuestra universidad. Entonces, estamos con un programa muy activo. ¿Hay muchos alumnos de Israel? No, hemos tenido alumnos de Escocia, hemos tenido alumnos españoles. Ah, perdón, españoles, sí. Españoles, sí. Escoceses, sí, del Reino Unido, de Argentina. Y nuestra universidad está empeñada en que esto sea cada vez más masivo, que cada vez haya una mayor vinculación de nuestros estudiantes con universidades de afuera, pero no solamente el ir afuera, porque no todos pueden hacerlo. La internacionalización implica también que la universidad desarrolla actividades en la propia UPSA con docentes de afuera. Hemos tenido workshops y seminarios
cursos, etcétera, en la universidad con docentes que vienen de afuera, de distintas universidades, también europeas, norteamericanas y latinoamericanas, de manera que el estudiante esté formándose en un ambiente internacional. Y es una estrategia importante en este sentido, es el fomento al aprendizaje del inglés. ¿No? En nuestras... Hablando de esto, de lo internacional, el objetivo es poner, ¿en cuántos años pretenden ustedes ponerla a la UPSA entre las 150 mejores universidades de Latinoamérica, por decir algo? Porque es exigente, ¿no? Es exigente, pero... Sí, ese es un tema... Pero no es algo que no se pueda. Es un tema muy complejo, ¿no? ¿Complejo? Los rankings internacionales miden fundamentalmente el tema de la investigación, los recursos que se dedican para investigación, no solamente qué tipos de proyectos se hacen, sino cuánto dedica en recursos, montos que dedica en recursos la institución para la investigación. No se está midiendo solamente el nivel de instrucción, sino el nivel de investigación. Se mide también el tema de los premios Nobel que tiene la institución. Y en nuestro país tenemos una gran limitante para la investigación, por muchos esfuerzos que hagamos las instituciones para promover la investigación, que ese es un tema que podemos comentar, y tenemos una experiencia maravillosa con la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. El tema está que en la mayoría de los países, o prácticamente en todos los países, la investigación es un tema de política de Estado. Los estados son los que financian la investigación a través de convocatorias que lanzan, a las cuales se presentan los docentes universitarios y obtienen recursos con los cuales realizan la investigación en sus instituciones. Entonces, eso hace que exista un aliciente en todo sentido para que los docentes investigadores pues se dediquen a esa actividad. En nuestro país, si las universidades no financiamos con nuestros propios recursos la investigación, definitivamente poco se puede hacer. Nosotros, perdón, solamente quisiera expresar que la UPSA ha tenido la capacidad de incorporarse a una cantidad significativa de proyectos internacionales. El año pasado, por ejemplo, estábamos con 8 proyectos Alfa 3 financiados por la Unión Europea, que nos han permitido la incorporación de una buena cantidad de docentes y de estudiantes en proyectos de investigación dentro de esos programas Alfa. ¿Ya? Por otro lado, el año pasado, mencionaba yo hace un ratito, tuvimos también una tarea muy ardua junto con la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, con la cual firmamos un convenio hace más de 5 años. Este convenio permitió que en la UPSA funcione la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia Departamental Santa Cruz. Ello con apoyo financiero de la universidad. Ello permite que tengamos 2 convocatorias al año para proyectos de investigación relativamente pequeños, pero 5 o 6 proyectos de investigación por semestre financiados por la universidad, a la que se presentan investigadores no solo de la UPSA, sino también de otras universidades, porque está abierto a los académicos de Santa Cruz, a que tengamos una base de más de 40 investigadores que están asociados a la Academia de Ciencias Departamental Santa Cruz. No son miembros de número todavía, pero están en lo que denominamos la Asociación de Investigadores de la Academia, y que es gente joven particularmente que se está preparando para futuro pertenecer a la academia. Y finalmente, pues, además de una serie de actividades como seminarios, como congresos en los que se presentan los resultados de las investigaciones que se realizan en el marco de la academia, además de eso, también el tener la Departamental Santa Cruz ha propiciado que académicos, investigadores cruceños se incorporen como miembros de número a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Es el caso del arquitecto Víctor Hugo Limpias, que fue el primer académico de número incorporado gracias a que ya teníamos en Santa Cruz la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, y el año pasado que incorporamos a 2 docentes más de la universidad, la doctora Marion
Schulmeyer y el doctor Marcelo Michel, ambos investigadores con mucha trayectoria, no solo trayectoria nacional, sino internacional, al igual que Víctor Hugo. Entonces, todo eso está dando un impulso a los investigadores y está entusiasmando a gente joven a que se incorpore en ese ámbito que es tan importante y tan necesario en nuestro país. Yo le cuento que celebro haber hecho esta pregunta porque los medios de comunicación a veces nos confundimos mucho y claro, nos dan la lista de los 200 o la lista de los 300 y no figuran y uno dice, ¿qué pasa? Estamos enseñando mal y resulta que no había sido así. O sea, tenemos buenos niveles de enseñanza y de formación, pero nos falta lo otro que probablemente no vamos a llegar nunca porque para investigar es con plata. Las fundaciones internacionales destinan mucha cantidad de dinero y aquí nosotros no tenemos eso. La tradición de investigación, Carlos, es una tradición de siglos en algunos países, ¿no? Nosotros, como universidad, estamos haciendo un esfuerzo que en los últimos 5 años se ha convertido en un esfuerzo sistemático y que estamos seguros que va a tener un impacto importante en esa dirección en los años siguientes. No sabemos cuándo, pero lo importante es que los primeros pasos se han dado y que estamos en el camino correcto y que estamos logrando construir un aparato de investigación de nivel internacional que asegure incorporar a Santa Cruz y a Bolivia en el universo internacional de investigación. Lo estamos haciendo a través de estos programas internacionales y con nuestros programas que estamos financiando como universidad en asociación con la Academia de Ciencias y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Es decir, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, es necesario contar y por eso la universidad estableció esta alianza estratégica con la Academia Nacional de Ciencias, que es el organismo más importante en el ámbito, precisamente para cambiar el rumbo, para dar ese impulso necesario y poder asegurar que el futuro de la investigación en nuestro país que nos hace mucha falta, ¿no? Se encamine debidamente y además con el rigor científico, con la seriedad que debe darse, ¿no? Y por supuesto eso implica también apostar en términos de publicaciones y de apoyo para todo lo que significa enriquecer la experiencia intelectual de los estudiantes, que algunos de ellos van a ser los futuros investigadores, y por supuesto de los docentes también, que son el cuerpo que alimenta esa estructura, ¿no? Con este libro podemos, de los 30 años, 1984-2014, podemos decir que estamos bien como UPSA, ¿sí? Estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado hasta ahora. Y como bien lo decía nuestra rectora, no ha sido fácil y seguramente no lo va a seguir siendo. El desafío de formar profesionales competitivos de nivel internacional es un desafío de todos los días. Estamos hablando de un mundo que está cambiando muchísimo, los paradigmas de la educación, sí, las maneras de enfrentar los procesos de enseñanza y aprendizaje con la tecnología, con todo lo que significa vivir en esta sociedad líquida, como dice Bauman, exigen de parte de nosotros los académicos una actualización permanente, pero además una actualización activa, que sea parte de estos escenarios internacionales. Esos programas alfas que mencionaba nuestra rectora son fundamentales porque ellos son programas que se desarrollan con universidades europeas y con universidades latinoamericanas, buscando justamente comprender qué está ocurriendo en el ámbito de la educación, qué está ocurriendo en el ámbito de la formación en distintas áreas, pero no solamente a nivel del estado del arte, de lo que pasa en Europa y Latinoamérica, sino también construyendo a partir de nuestra realidad. Porque en todo caso, Carlos, puede ser que lo que ocurra en el mundo sea muy interesante, puede ser que lo que nos obligue a mirar y entenderlo, pero no podemos alejarnos de nuestra realidad, de poderla entender y conectarla con ello de una manera inteligente, pertinente y efectiva, y en ese camino estamos, ¿no? Y todo el trabajo que hemos hecho va buscando justamente lograr esa eficiencia y esa eficacia que logre formar mejores profesionales ahora, pero también mañana. Seguro. Yo quiero agradecerles a ambos, agradecerles el libro y la visita, porque uno no está ahí, pero de repelón ya está, porque ya tiene un hijo ahí. Y lo tiene porque
Uno, si va a invertir su plata en formación, lo que yo le decía a ustedes, no, primero aquí, después sale. Y yo escogí la UPSA. ¿Ok? Bien elegido. Le agradezco a los dos. Bien elegido. Okay. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar aquí con vos. Es un gusto muy grande.